Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Pasquale Sofia. Ha sido doctor de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde también fue docente de la Universidad de Roma III en la Facultad de Ciencias Políticas y actualmente es el coordinador del doctorado de Ciencias Políticas de la URBE. Y no estamos acá propiamente para conversar de un tema de política secular, sino más bien de un tema de política religiosa, que es el diálogo interreligioso. Decías, Pascual, en el segmento anterior que en el seno del cristianismo, la institución que ha tomado la batuta en acercarse a las otras ramas del cristianismo ha sido la Iglesia Católica. Ahora, hay una antigua doctrina que defendieron los padres de la Iglesia, que es extra ecclesiam nulla salus. Fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Cómo se puede llevar a cabo un diálogo interreligioso sosteniendo esa doctrina? Porque si uno lo lee rígidamente, pues pareciera que el que no es católico va a arder en el infierno. Pero sospecho yo que habrá otras maneras de interpretar esa doctrina. Bueno, como sabemos, el tiempo nos ayuda a superar algunas rigidez. Claro, se tienen que poner en el tiempo. Todo va leído a la luz del tiempo. Yo no puedo hoy en día, propio por una, decimos así, por una moralidad histórica, juzgar eventos que con la idea de hoy juzgar un evento pasado. Lo que se puede decir de positivo es que esta idea en parte es superada, en el sentido que dentro de la Iglesia Católica por supuesto que es la primera que se ha puesto en condición de promocionar el diálogo y de reunir las otras confesiones religiosas. Sea la misma cristiana, como hemos dicho antes, sea las otras, o sea, de las otras culturas, como la islámica, como la hinduista, etc. Y bueno, se ha reconocido, por supuesto, que Dios es presente en todo el mundo, en todas las culturas, y que las culturas pueden determinar una forma de creencias. Lo importante es identificar los puntos de unión. Hoy en día, que estamos en un mundo muy amplio, bueno, no se puede pensar en rigidismos, sino que ser, por supuesto, dialógicos, abiertos al otro. Y toda la doctrina de la Iglesia ha sido siempre una tentativa hacia la apertura, hacia el mundo. Y bueno, en este caso con la cuestión de las otras Pero hay una religiones. cuestión, que es que el concepto de idolatría en el cristianismo supone el culto a un falso dios, el culto a Zeus, el culto a Baal, el culto a Quetzalcóatl, los aztecas. Me imagino que cuando los cristianos llegaron a la India vieron el culto a Shiva, a Vishnu, también como idolatría. Y eso era severamente censurado en los orígenes del cristianismo. Ahora, como tú lo estás planteando, estás diciendo, bueno, no, el culto a Baal, el culto a Zeus, pues digamos que eso es una forma que cada cultura tiene de acercarse a Dios y que pues en función del diálogo interreligioso, pues pareciera ser como casi tan válido como el culto a Cristo o a la Virgen María o a quien sea. Pero entonces, ¿dónde queda el concepto de idolatría como se entendió en los inicios del cristianismo? Bueno, no, puesto en esta, como tú lo estás poniendo, claro que parece no tener solución, mientras que la cuestión es un poquito más amplia. Ante de todo, muchas veces se habla de sectas religiosas y no se habla de, decimos, el sentido religiosos, decimos positivo, como se ha evolucionado en los monoteísmos. Entonces tenemos forma naturística, animística. Bueno, en parte se puede decir que lo importante es hacer el bien. A Dios lo que le interesa,
y a un creyente es que se haga el bien. Este es un punto de Claro, de pero partida. lo difícil va a ser acá definir cuál es el criterio de bien, porque algunas religiones no coinciden en qué es lo bueno. Los antiguos aztecas, por ejemplo, la religión de ellos, el bien era sacrificar seres humanos. Eso, el catolicismo o cualquier otra rama cristiana no va a aceptar eso. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo sobre qué es lo bueno? Bueno, lo bueno es también lo que es un sentido común, es que el ser humano antes hacía sacrificio humano, se hacía, pero la evolución del ser humano, cuando se comienza a Dios a ser presente más determinadamente, más con la revelación, cambia el papel humano. Acuerda de que Jesús llega y ya no hace diferencia entre los seres humanos. Prohíbe algunos, decimos, actos como la lapidación, hechos, por supuesto, algunos hechos que eran costumbres culturales. Y bueno, que culturales que se trasladan en la religión muchas veces. Pero el acta de la revelación sirve propio a decir un hombre nuevo, un hombre que cambia de la ferinidad, que sale del estado de naturaleza y ya llega hasta la comprensión de la espiritualidad, el sentido de la espiritualidad que te lleva claramente a no cumplir determinadas actas. De fundamento en el cristianismo tú tienes que tú no tienes que hacer al otro ser humano lo que tú no quieres que te Claro, que la sea, regla de oro, la famosa regla de oro. Y que si tú vas a ver, está en todas en las grandes el religiones, confucianismo, el cristianismo, o pensamientos filosóficos. Claro. O sea, el hombre que ya ha llegado a un determinado nivel de conciencia, de civilización, usamos este término, ya comienza a usar otro método para construir su sociedad, su manera de relacionarse a los demás, porque si no estuviésemos trasladándolo a la sociedad, estuviésemos en un imperio, estuviésemos en una ciudad-estado. De hecho, estamos en un estado, que es la parte más avanzada, decimos, de todo el progreso de la civilización. Y muy probable existirá entre de 100 años un estado más global. No existirán Venezuela, Italia, Francia, Colombia, existirán un mundo más unido. Claro, un gobierno mundial. La evolución humana. Estamos conversando con el profesor Pasquale Sofía, él es el coordinador del doctorado en Ciencias Políticas de la URBE. Hemos venido conversando a propósito de las posibilidades del diálogo interreligioso y del ecumenismo en el siglo XXI. El ecumenismo es el diálogo entre las diferentes confesiones cristianas, mientras que el diálogo interreligioso va más allá de las conversaciones dentro del seno del cristianismo. Para nuestra segunda pausa musical vamos a escuchar de Carlos Vive el tema Quiero verte sonreír.